Deuteronomio capítulo 7 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y les haya derrotado, las destruirás del todo, dice. No harás con ellas alianza, significa pacto, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos, y te destruirá pronto, dice, ¿no? 5. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Os ha escogido pues a vosotros cuando erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora, dice, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, esa es la primera parte que ya lo hemos estudiado de Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Entonces, vemos básicamente aquí como una serie de instrucciones, ¿no? De qué es lo que debía de hacer el pueblo cuando ya esté poseyendo la tierra prometida, cuando ya esté experimentando la bendición de Dios. Y de aquí podemos sacar unas cuantas preguntas, ¿no? O podemos sacar unos cuantos pensamientos. En una parte dice donde Dios los ha sacado cuando ellos eran insignificantes. No es que de pronto el pueblo era un pueblo quizás menos peor que el resto, o no es que de pronto el pueblo era el más rescatable, tampoco es que el pueblo era numeroso, sino cuando Dios los llamó en Abraham. Y si analizamos un poco la vida de Abraham, Isaac y Jacob, vamos a ver personas al igual que nosotros. Y Dios no le da su pacto porque de pronto Abraham hace algo estupendo, no. Lo único que Abraham tuvo que hacer es creer en la promesa que Dios le da. Pero aún para que Abraham pueda creer, tenía que haber una promesa de parte de Dios. Porque si Dios no quisiera, él no le hubiese prometido nada en su soberanía. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo esto de que Dios tuvo gracia y misericordia del pueblo de Israel, comenzando desde Abraham, Isaac, Jacob y todas las demás tribus que ahora están a punto de entrar en la tierra prometida? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el pueblo no tenía nada especial en sí, sino que lo hace especial porque ahora Dios los ha llamado como su pueblo, porque ahora Dios los ha traído en pos de ellos y los está introduciendo a la tierra prometida. De tal manera que lo que Dios les va a demandar cuando ellos estén en la tierra prometida, no tanto va a hacer que el amor de Dios cambie, no tanto va a hacer que Dios sea más Dios, o no tanto va a hacer que Dios sea más poderoso. Lo que todo esto va a redundar cuando el pueblo va a ser obediente con Dios es en bendiciones para el pueblo. Y de eso trata del verso 12 hasta el final de este capítulo. Del 1 al 11, lo que he leído son las instrucciones. Dios diciéndole por qué es que ellos deben de tener un comportamiento distinto a todos los feos, ¿no? A todos los heteos, cananeos, gergeseos y todos ellos. Un pueblo tiene, ¿por qué tienen que actuar de una manera diferente? Y una palabra, una frase, ¿no? Y no hacer alianza con ellos. En otras palabras, no hacer alianza con ellos para no ser influenciado con ellos.
Y antes de entrar al versículo 12, reflexionemos un poco, ¿no? ¿No se parece también a nuestra vida espiritual? Cuando Dios nos llama en Cristo y nosotros confesamos siempre con nuestros labios, es por la obra y la misericordia de Cristo, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10 nos enseñan que por gracia sois salvos, ¿no es cierto? No por obras para que nadie se jacte de decir, es que Dios me vio desde el vientre de mi madre que yo iba a ser un talentoso y por eso me llamó. No es así. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha llamado en su gracia y su misericordia, pero en Efesios 2, capítulo 8 y 9 nos dice que es por gracia y lo único que podemos hacer nosotros es por medio de la fe, y incluso la fe es un don de Dios que Dios nos va a capacitar incluso en el creer, ¿no? Pero el verso 10 de Efesios, los que quizás lo saben de memoria, dice algo interesante. Dios hace una demanda. Verso 8 y 9 habla cómo es que es nuestra salvación. Pero el verso 10 dice, ¿para qué dice? Para buenas obras. Dice, somos hechura. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, para buenas obras. Similar, ¿no? A lo que le está diciendo al pueblo, ustedes son mi pueblo especial, un pueblo santo, ¿no es cierto? Y vivan de una manera distinta a los otros pueblos. Y de eso trata la palabra de Dios. Ciertamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces uno dice, ya oí la palabra de Dios, ya soy salvo, entonces ya no necesito la palabra de Dios. Falso. Sigo necesitando la palabra de Dios para justamente vivir esa vida de santidad en Cristo, justamente para vivir como una nueva criatura. Y ese proceso se llama el proceso de la santificación, que no va a ser posible si no es con la ayuda del Espíritu Santo, que usa justamente la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, ahora del verso 12 en adelante, va a volver a decir prácticamente lo mismo, pero va a mencionar bendiciones, promesas de bendiciones que Dios hace sobre este pueblo, ¿ya? Entonces, va a decir prácticamente lo mismo, pero les va a mostrar las bendiciones que Dios les va a dar cuando ellos sean obedientes. Recuerda, pero por obediencia, ellos no es que han sido pueblo, sino por ser pueblo, Dios ahora les dice, sean obedientes, ¿correcto? Entonces, la obediencia no me hace hijo de Dios, pero si soy hijo de Dios y entiendo que es por gracia y misericordia, debo de ser obediente, porque eso muestra que soy correspondido con el amor de Dios, o que estoy correspondiendo el amor de Dios. Entonces vayamos ahora sí al verso 12, al verso 16 de Deuteronomio capítulo 7, dice, y por haber oído estos decretos, si solo fuese eso, sería chévere la bendición, ¿no? Porque ya entré al Zoom y ya oí la palabra de Dios, entonces ya bendición, ¿no? No dice eso, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Tres cosas. Oído, lo que muchos hacen, o sea, mucha gente, Santiago dice que mucha gente es oidora, pero entre el escuchar nada más y llevar la práctica hay bastante, ¿no? O sea, una gran diferencia. Pero luego dice, y haberlos puesto por obra. No dice puesto por obra, porque yo puedo escucharlo y ponerlo por obra, pero con una actitud de a regañadientas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues obedeceré. Tampoco es así. No solamente es escucharlo y obedecerlo por miedo al castigo, no, sino es por haber oído estos decretos y ¿qué dice? Haberlos guardado. La palabra guardado es atesorado, valorado. Entonces, no es un simple obedecer, no es un simple ponerlo por obra. Entre el oír y el ponerlo por obra está la palabra guardado, que significa haberlo atesorado, comprender realmente que es para mi bien, realmente lo hago por amor. Entonces, ya no es una obediencia por temor, sino es una obediencia por amor a Dios y porque comprendo que su palabra es viva y eficaz en mi vida. Entonces, ahora lo guardo. Entonces, el pueblo, ¿por qué te digo esto? Porque en el libro de Levítico, las instrucciones están mucho más detalladas.
incluso qué sacrificios tenían que ser, qué fiestas tenían que guardar, y hay muchas instrucciones en el libro de Levítico. Si quieres saber un poco más, anda al YouTube y ahí tenemos todo el estudio del libro de Levítico. Pero ¿por qué te digo esto? El pueblo llega un momento en el tiempo de los reyes donde el pueblo literalmente o de boca para afuera obedece con esos rituales. Presentan sus sacrificios, están fieles en su diezmo, para aquel entonces, están fieles en las fiestas y todo eso. Pero en el libro de Isaías, Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el libro de Isaías, Dios le dice a su pueblo, estoy hastiado, es decir, me apesta, sus sacrificios. ¿Por qué? Porque podríamos decir que ellos cumplían con todo eso, pero su corazón, en el fondo de su corazón, no estaba consagrado a Dios. Aunque sus actos sí. Y eso se llama religiosidad. Y es algo del cual nosotros también debemos de cuidarnos. Porque religiosamente podemos congregarnos. Religiosamente podemos leer la Biblia. Religiosamente podemos orar. Religiosamente podemos hacer muchas cosas. Pero si no lo estoy haciendo con entendimiento y por amor a Dios, si no lo estoy haciendo quizás con otras motivaciones, con otros intereses, me he convertido en un religioso. Y eso no le agrada a Dios. Siempre hemos repetido, ¿no? Que Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad, es decir, que tengan una comunión continua con Él, que es distinto a ser un religioso que hace las cosas porque está escrito, pues, ¿no? Y ya. Entonces, te das cuenta, el que guarda la palabra y lo pone por obra, lo que está pretendiendo es agradar el corazón de Dios. Mientras que el religioso lo que está pretendiendo es agradar su propio corazón y mostrar una espiritualidad ante los demás. Si de pronto te identificas en ese grupo, ten cuidado. Todo lo que hagámoslo, dice, para la gloria de Él, para Él, no para nuestros propios beneficios, no para nuestros propios intereses. Entonces aquí les dice algo interesante, ¿no? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, atesorado, y puesto, entonces el oírlo, el atesorarlo, el valorarlo me va a llevar automáticamente a ponerlo por obra, porque no tendría sentido también decir, ¿cómo atesoro la palabra de Dios, pero no lo quiero cumplir? ¿Tendría sentido? No tendría sentido, porque al que atesora la palabra de Dios, entonces inmediatamente te va a llevar a un cumplimiento, pero un cumplimiento natural, un cumplimiento por amor. Entonces dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ciertamente, va a dar ahora una serie de descripciones de la bendición que va a hacer, pero debemos entender también el contexto. Estas bendiciones, estas promesas que Dios va a hacer es con el pueblo Israel. Pero el principio de que Dios bendice la obediencia, eso es para nosotros. De pronto no podemos pretender coger estas bendiciones que está prometiendo Israel y decir, Señor, ¿por qué no multiplicas mis graneros, no? ¿Por qué no multiplicas mis rebaños? No, esto fue una promesa para el pueblo de Israel, pero el principio sí, de que Dios bendice la obediencia de sus hijos. Eso es lo que debemos de sacar de esto, ¿no? Así como uno podría decir, entonces también Dios está demandando que solamente el pueblo de Israel sea santo y no haga alianza con esos pueblos paganos, sí, pero lo que sacamos es el principio de nosotros no unirnos a yugo es igual, como lo dice Pablo más adelante, ¿no? O como el mismo Señor Jesús dice, no puedes servir a dos señores a la misma vez, ¿no? O como el mismo Pedro en su carta dice, sed santos, ¿no? O de que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, de reino a las tinieblas, sacados a la luz admirable para anunciar justamente las virtudes de aquel que nos ha sacado. Entonces, te das cuenta que en el Nuevo Testamento prácticamente aclara el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que vemos aquí, cómo Dios trató con su pueblo, lo que nosotros podemos sacar son principios bíblicos para nosotros vivir una vida santa para con el Señor. Pero no podemos tomar literalmente las promesas
que le hizo al pueblo de Israel. Amén. Eso quería aclararlo. Entonces el verso 13 dice, te amará, te bendecirá, te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Contexto, ¿no? Entonces, ciertamente Dios los va a multiplicar en cada área que está detallando cuando ellos estén en la tierra prometida. Verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en dice, ni en tus ganados, ¿no? Entonces, eso fue una promesa específica para el pueblo de Israel. ¿Podemos tomar esa promesa y decir, Señor, cumple eso en mi vida? No, porque no es nuestro contexto, ha sido dado para nosotros. Lo que sí podemos entender es lo siguiente, que Dios llegó a cumplir cada una de estas promesas con ese pueblo. Y Dios también nos va a cumplir a nosotros las promesas que tiene para nosotros aquí en la tierra y allá en el cielo. De que Dios va a bendecir la obediencia de sus hijos también, porque su palabra lo dice. Amén. Si no me equivoco, no sé si alguien me puede apoyar buscando Efesios capítulo 1. No lo tengo yo a la mano, pero si buscas Efesios capítulo 1, verso 1, 2 y 3, probablemente diga, si lo tienes, enciende su micro y lo puede leer, ¿no? Efesios capítulo 1, porque por ejemplo decir, pastor, ¿y qué bendiciones son para nosotros, no? Como que da un poco de envidia al pueblo de Israel, sí, ¿no? El verso 3, del verso 3 Amén, pastor. a ver, dale, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Sí, perfecto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Gracias, Joel. Excelente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que para el cristiano hay una mayor bendición. Y uno dice, sí, pero como que yo quisiera que también multiplique mis graneros y todo lo demás, pero déjame decirte, esta bendición es para todo cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una bendición espiritual. Ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo decir, ya, mira, yo leo mi Biblia, voy a la iglesia, todo eso, pero tengo que trabajar, pues, para que me vaya bien también en la economía, ¿no es cierto? Pero muchas veces justo cuando se sacan los textos del Antiguo Testamento fuera de contexto, dice, si tú eres fiel al Señor, el Señor bendecirá tus graneros, tus rebaños y te dará tierras y todo. No, eso fue para el pueblo de Israel. Porque lo contrario, diríamos que Pablo fue un fracasado. ¿Sabes por qué? Porque no tuvo propiedades y terminó en la cárcel, ¿no? Y decapitado. Y uno puede decir, no, está en pecado. No es así. Dios, en su soberanía, lógicamente, no va a dejar que sus hijos perezcan, pero sí va a permitir que sean probados en muchas ocasiones. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, en los primeros cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que padecieron? Entonces, aclarando, ¿no? Pero hay bendición para el cristiano, tal como lo ha leído Joel, ¿no? Hay bendiciones para el cristiano en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, Dios puede bendecir, ¿hay cristianos ricos? Hay cristianos ricos, definitivamente que sí, pero también hay cristianos pobres, pero la mayor bendición es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Verso 15 dice, y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Les prometió de alguna manera salud, ¿no es cierto? O sea, les prometió protección, si queremos decirlo así, ¿no? Dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, dice, ¿no? Entonces, todo esto también proviene de Dios y vimos claramente cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, estas 10 plagas que muchas veces quizás lo hemos visto hasta por películas, era una victoria de parte de Dios contra cada deidad egipcia. Y vimos cómo es que Dios mostró su superioridad contra cada deidad egipcia, ¿no? Contra el dios de las monjas, contra el dios del río o del agua y así, ¿no? Con cada uno, contra el dios de los cielos, como ellos tenían, Dios los mostró su dominio sobre ellos, ¿no? Trayendo plagas. Bien,
verso 15, 16. Y consumirás a todo el pueblo que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te serán tropiezo. Y aquí viene la pequeña advertencia, ¿no? Todo esto Dios te está prometiendo, le dice a su pueblo, ¿no? Básicamente bendiciones y guardarlos de enfermedades, plagas y todo lo demás, pero le dice algo interesante. Y consumirás a todos los pueblos que te dará, dice que te da Jehová tu Dios, no los perdonarás tu ojo, ni servirás a su Dios. Es decir, básicamente acaben con todo, ¿no? Y ya decíamos clases anteriores o sesiones anteriores, esto si lo leemos aislado de la historia bíblica podría parecer injusto, ¿no? Y muchos por eso que catalogan como algo injusto, dicen, ¿cómo es que el pueblo de Israel va a entrar y va a aniquilar todos estos pueblos paganos? Eso no es justo, ¿no? Porque solo porque creen en otros dioses, ¿por qué no? O sea, entonces, pero cuando vemos a través de la historia bíblica lo que Israel o lo que Dios iba a hacer y iba a usar al pueblo de Israel para, de alguna manera, limpiar todos estos pueblos cananeos, lo que Dios estaba haciendo era un juicio, ¿no es cierto? Y eso lo vimos en Génesis capítulo 15, 16, donde Dios le dice a Abraham, aguántate, 400 años después va a ser, tu descendencia va a ingresar a esta tierra hasta que haya llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y es ahí donde él traerá juicio. Entonces, Dios en su soberanía va a hacer y va a demandar que su pueblo haga todo esto. Ahora uno dice, pero, oye, pero textos anteriores incluso decía, detallaba más, ¿no? Iban a anular o aniquilar todo, y eso incluye incluso hasta los niños, ¿no? Y eso como que un poco incomprensible a veces para el ser humano decir, pero ¿cómo Dios permitió? Recuerda, o sea, no está hablando de salvación, lo que Dios está haciendo es cumplir un plan y un juicio, ¿no? Entonces no está hablando de salvación. Esos niños están mucho más seguros con Dios que con sus padres idólatras con los que vivían tras esos falsos dioses, para aclarar, ¿no? Están mucho mejor con Dios. Entonces, porque a veces se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Donde de pronto se quiere mostrar a Dios como un Dios injusto. No, Dios está haciendo juicio. Al fin y al cabo, Él es soberano y Él es el creador. Y Dios es el que permite incluso hasta cuándo va a durar una maldad en una determinada cultura o pueblo. Sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Se cayó fuego, pero Dios sabe, Dios no fue malo cuando permitió el alud, por cierto. El alud, o el diluvio, ¿no? El diluvio, básicamente fue un juicio de parte de Dios para la humanidad, ¿no? Y estos juicios apuntan también al juicio final que vendrá de parte de Dios, ¿no? Y muchos dicen, no, no va a ocurrir, Dios es bueno y todo, porque muchas veces Hollywood o el mundo vende ese tipo de Dios, un Dios bueno, aunque es bueno, pero también es justo, o sea, y es soberano. Es un misericordioso, pero es soberano y es justo. Y llegará un momento donde llevará a su iglesia, pero todos los que no han creído van a sufrir la gran persecución. Y es algo que uno decía, pero Dios, no creo que permite eso, lo va a permitir. Y créeme, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, es el mismo Señor Jesucristo abriendo los sellos de cada uno de los juicios que caen sobre la tierra. No es el enemigo, sino es el Señor Jesucristo, pero no es buenito, es el más bueno, es el más amoroso, pero también es el más justo. Y se dice que va a juzgar, es porque va a juzgar. ¿Ven? Entonces, como paréntesis. Entonces le dice, ni servirás a sus dioses porque te serán tropiezo, ¿no? El verso 16, en la última parte, y es interesante, ¿no? Básicamente le está diciendo nuevamente, le está advirtiendo, no hagas alianza con esos pueblos, ¿no? Como pueblo santo, como pueblo escogido por Dios, que ya los ha sacado ahora y los está llevando a la tierra prometida, lo que le está diciendo, no hagas alianzas, no sirvas a sus dioses, no te vayas tras esos dioses, ¿por qué? Porque te serán tropiezo. Pablo lo dice de otra manera en el Nuevo Testamento, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué hay del cristiano, no? Haciendo un paralelismo, ¿qué hay de nosotros que decimos que ya hemos sido rescatados por Dios? Que decimos que ya somos nueva criatura, que decimos que ya somos creyentes, hemos cortado ya de raíz con ciertas cosas que nos hacen tropezar
de cuando en cuando. Y ahí viene la importancia justamente de no hacer alianza, es decir, de no dejar cabos sueltos o no dejar esas aperturas, ¿no? A que costumbres quizás, o maneras de vivir quizás, o pensamientos quizás, que todavía de algún momento están en este mundo y a veces nosotros nos vemos involucrados en eso, ¿no? Y que nos pueden llevar a un tipo de idolatría. Quizás nuestra idolatría hoy en día quizás no es como la que estaba expuesto el pueblo de Israel, porque básicamente el pueblo de Israel estaba expuesto a una idolatría donde levantaban un falso dios, una imagen y tenían que adorarle. Hoy en día la idolatría sigue existiendo, pero de otra manera, ¿no? O sea, la idolatría de nuestro trabajo, la idolatría del dinero, la idolatría de la fama, la idolatría de, como esas, ¿no? Que finalmente o nosotros mismos nos volvemos nuestros propios ídolos, porque tratamos de saciar todo lo que demanda nuestras pasiones y no lo que realmente agrada a Dios. Y esas cosas tenemos que cortarlas porque nos van a servir como tropiezo. Y Dios está advirtiendo a su pueblo, dice, corta de raíz, no hagas alianza con ellos, porque vas a caer. El pueblo más adelante no lo hizo, y ciertamente se cumplió lo que Dios dijo. Cayó el pueblo nuevamente en idolatría. El libro de Reyes, que en algún momento estudiaremos, lo narra claramente. David, ok, todo bien, con sus errores y todo eso, pero no cayó en esa idolatría. David era conforme al corazón de Dios. David tuvo otro tipo de pecado. Salomón, el hombre más sabio, hijo de David, sus primeros años, sabio total. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, pidió sabiduría. Pero en sus últimos años, hace alianza, no solo alianza, sino comienza a tener concubinas que eran justamente de estos pueblos paganos. Y estas concubinas comienzan a decirle, Salomón, hazme un altar, pues por favor, para mi Dios, para ir a adorar. Y Salomón cae en la idolatría. Se divide el reino y de ahí, ¿de qué decirte? Contarte la historia, cada uno de los reyes y los sacerdotes adoraban a Dios en el templo construido por Salomón, pero también se iban a los lugares altos a adorar a los falsos dioses. Es decir, tenían una doble vida. Por eso es que de pronto finalmente son deportados a Babilonia, porque Dios trajo juicio, pero para eso usó profetas para advertirles, dejen la idolatría, o sea, pero no lo dejaron. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros, ¿no? Corta con todo aquello que de pronto te desenfoca de Dios. Corta con todo aquello que no agrada a Dios. Quizás agrada a tu carne, agrada a tu corazón, agrada a tus pasiones, pero si no lo agrada a Dios, córtalo porque te va a servir como tropiezo en algún momento, ¿no? Seguimos, verso 17 entonces del capítulo 7 de Deuteronomio, dice. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son muchos, dice, mucho más numerosas que yo, ¿no? Y entonces aquí va a hablar ya un poco de cómo es que ellos deben de confiar en Dios y no en su propio ojo. Y tú dices, en otras palabras, cómo es que ellos deben de vivir por fe en la promesa de Dios y no por vista nada más, ¿no? Dice, si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Pregunto. ¿Esa pregunta que se harían de pronto el pueblo estaría bien planteada? No, porque pasajes atrás Dios les ha dicho que ellos no van a exterminar a nadie. Ellos básicamente van a ser espectadores y Dios le está demandando obediencia, porque finalmente el que iba a derrotar a esos pueblos iba a ser Dios, ¿no? Pero si de pronto el pueblo se preguntaba diciendo, oye, son numerosas, ¿cómo las podré exterminar? Van a caer en el mismo pecado en el que cayeron 40 años atrás los 10 espías, ¿se acuerdan? En el libro de Números, los 10 espías que fueron y dijeron, somos como langosta, nos van a derrotar, volvamos a Egipto. Entonces van a caer en lo mismo, porque ellos pensaron que ellos tenían que dar la batalla cuando es Dios el que los iba a entregar en sus manos. Entonces Dios ahora les vuelve a recordar a esta nueva generación que sí va a ingresar a la tierra prometida y les dice, si tú ves que son numerosas, tranquilo, ¿no? Mira lo que dice verso 18, no tengas temor de ellas. Dice, ¿no? Acuérdate bien, no le dice, no tengas temor, sé valiente, sé machito, machito, y si tú puedes, no le dice. Porque ¿qué nos bombardea el mundo hoy en día? El poder está en ti, ¿no? O sea, ¿tú has visto? El mundo bombardea información como esa y la gente vive así.
El poder está en ti. Si tú te propones, lo vas a lograr, dice, ¿no? ¿Tú crees que Dios nos diría lo mismo? O Dios nos diría, confía, ve de mi mano. O como decía Pablo, ¿no? Cuando reconozco mi debilidad, se muestra su poder, ¿no? En mi debilidad. Cuando reconozco que en mis fuerzas no lo voy a poder lograr, ahí es donde Él se glorifica. Y a eso es lo que Pablo le llamaba, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios. Pero eso requiere humildad, eso requiere dependencia de Dios. Entonces dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Entonces, de alguna manera Dios le dice, no tengas miedo, pero tampoco le dice confía en ti, sino le dice acuérdate de cómo es que esa muestra de poder que Dios hizo cuando ellos estaban en Egipto. Muchos de ellos, quizás de los que ahora van a entrar a la tierra prometida, eran niños cuando ocurrió eso. Tenían menos de 20 años, tal como dice el registro de números, ¿no? O algunos quizás no habían nacido, pero conocían la historia. Entonces, lo que Jehová le está diciendo, acuérdate de cómo Dios bendijo tu pasado. Y lo mismo también nos dice a nosotros como cristianos, porque a medida que vamos creciendo en nuestra comunión con el Señor, vienen retos a nuestra vida, en el ámbito familiar, financiero, de trabajo, en el matrimonio, en la economía. Vienen retos, vienen momentos difíciles, y ahí es donde nosotros debemos recordar cuando veamos que ya no podemos salir de ese aprieto, de esa situación, es donde debemos recordar cómo es que Dios bendijo nuestro pasado, cómo es que Dios fue fiel. No sé si te ha pasado, ¿no? Un tiempo atrás pasas una situación y estás ahí, ya no estás más cabezón que yo y diciendo, ¿cómo hago con esto? Y de pronto Dios muestra su gracia, su misericordia y te saca de ese aprieto, ¿no? Pasan los meses y todo chévere, se acomoda la situación, todo eso, y de nuevo vienen problemas como esos, son parte de la vida, ¿no? Circunstancias difíciles y dices, la de esta sí ya no salgo, ahora qué hago, y estamos dando vueltas ahí, ahí es donde el Señor te dice, tranquilo, así como bendije en el pasado, si tú eres obediente, voy a seguir bendiciendo tu presente. Aférrate al Señor. Créeme, cada vez que he experimentado cosas como esos, es como un jalón de orejas de parte del Señor donde te dice, ¿acaso no te he librado de las situaciones anteriores? ¿Y acaso ahora no te voy a poder librar? Pablo lo decía de otra manera, ¿no? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, dice, juntamente con la tentación, con la prueba, ahí donde Pablo está citando tentación significa prueba, ¿ya? Dice, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, para poder resistir la prueba. Entonces, el secreto no tanto está en qué capaces somos, sino en qué tanto estamos recordando que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso y que Él no llega temprano, tampoco tarde, Él llega a tiempo. ¿Me dejo entender? O sea, Él no llega antes, ¿no? Porque ya quisiéramos, ¿no? En la primera oración que Dios responda, y el que menos, ¿no? Ni bien ahora ya quiere que el Señor responda ahí en el acto. No, Él llega a tiempo. Pero no va a permitir que seas probado, dice, más allá de lo que no puedas soportar. Amén. Entonces, seguimos avanzando, dice, verso 19. Desde el 18, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. ¿Qué dice? Dios va a obrar, así como te ha librado de Egipto, lo dice, ¿no? Y no solo los libró de Egipto para Israel, ¿no? Los ha mantenido 40 años en el desierto y siempre ha habido algo que comer. Sus calzados no han envejecido. Han tenido agua, han tenido abrigo en la noche, han tenido sombra en el día, han tenido fuego, la columna. Siempre Dios ha estado proveyendo para su pueblo y va a seguir proveyendo en la medida también que el pueblo. ¿Y qué le demanda al pueblo? Obediencia.
Y eso es lo que le está demandando, obediencia. No le está diciendo capacítate y arma un gran ejército porque mira, ya se me están acabando las fuerzas y tú tienes que estar preparado para cuando yo no esté. No le dice eso. Tampoco Dios nos dice eso a nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto? Dios no nos dice de eso, sino nos dice, recuerda, aférrate, depende de mí. Y eso es lo que somos llamados a hacer, mis hermanos, a depender constantemente del Señor y a ser obedientes a su palabra y no ser alianzas con el mundo, con todo aquello que no agrada a Dios. Porque cuando abrimos esas aperturas, ¿no? Esas aberturas, justamente por ahí es donde entra el tentador, ¿no? No sé si ha pasado, porque a mí en algún momento quizás me ha pasado o te ha pasado también, donde justamente el tentador, el trabajo es bueno, créeme, el dinero es necesario, es importante, créeme que sí, pero a veces el tentador, Dios bendice y el tentador nos cambia, solamente bombardea nuestra mente y nos dice, bien, ya mira, ya tienes un buen trabajo y como que ya no está la enfermedad que tenías, o ya no está el problema de matrimonio, o ya no está el problema familiar. Entonces, como que eso te puede llevar a un relajo y decir, ¿verdad, no? Como que ya con este trabajo todo está suplido, entonces como que ya no dependo mucho de Dios. Y es ahí donde nos comenzamos a desligar de Dios. Y esas bendiciones comenzamos a convertirlas en distracciones. Y nuestra dependencia ya no es del Señor, porque cuando no había qué comer, todos los días orábamos. Pero como ahora estamos en un buen trabajo, ya hasta de orar nos olvidamos. Puede pasar. Cuando estaba la enfermedad ahí latente, ¿no? En algún miembro de la familia, estamos yendo fielmente a la iglesia y buscando el Señor. Y ahí, pero cuando ya pasó toda esa tormenta, como que hacemos un relajo. Y justamente es algo que no debe ocurrir, porque somos llamados a honrar a Dios en las buenas y en las malas. Somos llamados a depender de Dios en los momentos difíciles y también en los momentos prósperos. A eso es lo que Pablo en Filipenses capítulo 3 lo llamaba que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, no a que se iba a sacar un carro 4x4, sino que todo lo podía en Cristo que lo fortalece en el sentido de que había aprendido a vivir dependiendo de Cristo en hambre y en abundancia, en todo momento. Y a eso nos llama el Señor. De lo contrario, los ricos no necesitarían del Señor, pues. Todos necesitamos del Señor y en todo momento. Amén. Verso 20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti, ¿no? Entonces, este es prácticamente está volviéndoles a repetir algo que Dios ya le había dicho también a sus padres, a los que, aquellos incrédulos que salieron de Egipto, en Éxodo 23 más o menos tú encuentras esto, también les dio unas promesas como estas, en el sentido de que Dios va a derrotar a sus enemigos cuando estén en la tierra prometida, con avispas y todo lo demás, y ahora le está diciendo a esta nueva generación que Dios finalmente no va a permitir que ellos perezcan, ¿no? Sino que Dios incluso va a usar hasta avispas para poder, contra esos pueblos, ¿no? Para poder derrotarlos. 21. Dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y este es importantísimo, ¿no? El no desmayes delante de ellos no es porque ellos sean más débiles que Israel, no es porque de pronto Israel es súper fuerte y capacitado, no, es porque Dios está en medio del pueblo de Israel. Ahí viene el no desmayes. Y lo mismo nos dice a nosotros. No desmayes ante las circunstancias difíciles, no porque cuán bueno eres o porque las circunstancias son pequeñas. No, es porque por más difícil que sea la circunstancia, es porque Dios está en medio de nosotros. Isaías 41:10, mi texto favorito desde que me convertí al Señor, ¿no? No desmayes, ¿no? No, comienza diciendo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Recordemos que Dios siempre va a estar ahí. Como les contaba en algún momento, quizás, ¿no? Cuando mi hijita Guillarita era más pequeña, porque ahorita está tota, ya le va a pasar a su mamá, pero cuando era más pequeña, tenía 3 añitos, 4 añitos, y todavía nuestro cerco que da para la vecina no estaba tan alto que digamos, se pasaba el pato o la gallina a la vecina, ¿no?
y ella estaba jugando ahí con sus juguetes y entraba disparada a la casa diciendo, ¡la gallina!, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo para que le pierda el temor a la gallina? La cogía de su mano y salíamos, ¿no? ¿Dónde está esa gallina? Y su actitud cambiaba totalmente, ¿no? Pues de lo que había entrado gritando, ahora salía diciendo, botando a la gallina, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era súper fuerte, porque su papá la llevaba de su mano. Es porque el papá estaba de su mano. Lo mismo es con el Señor. Si estamos cogidos de la mano del Señor, ahí vienen nuestras fuerzas, ahí viene nuestra valentía, porque estamos de la mano del Señor. Pero si estuviéramos sin el Señor, las cosas cambian. Amén. Entonces, constantemente debemos recordar eso, ¿no? Verso 22. Y Jehová tu Dios echará dice, estas naciones de delante de ti poco a poco. No pondrás, dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Texto clave, nuevamente. ¿Quién hace la obra? Es Dios. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Verso 24. Él entregará sus reyes en tu mano. Nuevamente, texto clave. Dios es el que va a vencer a esos reyes. Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Ciertamente el pueblo iba a tener una participación, pero la victoria estaba garantizado por el Señor. El pueblo iba a tener una participación y vemos, desde que ellos ingresan a la tierra prometida, van a usar una técnica nada convencional por los ejércitos, sino lo que les va a hacer es hacer dar vueltas alrededor de los muros, tocando unas trompetas, y eso uno diría, que están locos, ¿no? Pero era como Dios lo había mandado que lo hicieran. Eso es para darnos cuenta que el que estaba haciendo la obra no era el pueblo, sino era Dios. Pero a Dios le encanta usar a su propio pueblo, que tengamos participación en ello. De lo contrario, Dios lo haría todo y nosotros somos robotitos. Dios lo hace todo, sí, pero también nos da participación en medio de lo que Él está haciendo. Amén. Dios hace su obra, sí, y sin nosotros lo haría mejor, pero a Dios le place usarte a ti mismo para hacer su obra. Bien, verso 25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, nuevamente, para que no tropieces en ello. Era tentador, ¿no? O sea, coger sus esculturas y todo, ¿no? Es más, va a haber un individuo, cuando estudiemos Josué, va a haber un individuo que hace eso, de esconder algo que Dios había prohibido en su casa. Y vamos a ver rápidamente los efectos de las derrotas, y de pronto Josué va a decir, ¿qué está pasando acá? Va a decir, ¿no? O sea, porque estaban perdiendo la batalla, y de pronto se va a evidenciar que es un hombre llamado Acán, ¿no? Que de pronto no había escuchado bien, o no había leído bien, por así decirlo, Deuteronomio capítulo 7, verso 25, ¿no? Entonces dice, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dice 26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Justamente como te decía, más adelante va a haber un individuo que no leyó bien estos dos versículos, porque va a esconder un anatema dentro de su casa, y de pronto va a causar problemas a toda la nación, ¿no? Entonces, el énfasis de estos dos versículos, ¿cuál es? El énfasis es: corta con toda fuente que pueda ser piedra de tropiezo a tu vida espiritual. En nuestro caso, ¿no? Corta con toda influencia pecaminosa que de pronto te aleje de tu comunión con el Señor, que de pronto cause daño a tu comunión con el Señor, ¿no? Cortémoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la idolatría. No como el pueblo de Israel, nos va a llevar a otro tipo de idolatría quizás, que es atractiva para nuestra carne, ¿no? Hoy para nosotros la idolatría, lo dije en un principio, ¿no? Es distinto. Es el amor al dinero, es el amor a uno mismo. La pregunta es, ¿está mal amarse a uno mismo? Sí, pero primero, ¿a quién es? A Dios. Porque ese amor a mí mismo, sin Dios en la ecuación, eso es ego. Eso es idolatría. Yo mismo soy mi ídolo.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es interesante. Y continúa Juan ahí diciendo, ¿no? Ese amor al mundo. Y a veces, pues, eso está en la carne, pero ya no es parte del cristiano, ya no debe ser una constante en el cristiano, ¿no? El cristiano, para el cristiano está lo que Jesús dijo, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es distinta. Ya no todo es para mí, sino es, Señor, ¿qué hago para ti? ¿No? Y ese ¿qué hago para ti? Se ve reflejado en qué hago por mi prójimo. Romanos 12:2, el 12:1 todos lo sabemos de memoria, pero el 12:2 también es importante cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, dice, ¿no? Y cuando dice este siglo se refiere a estos tiempos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que no, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo cuando dice no os conforméis, la palabra es no te amoldes a este mundo, a estos tiempos. A estos tiempos donde hay pensamientos, ideologías que parecen buenas, pero finalmente son mentiras que nos alejan de Dios. Por ejemplo, el pensamiento que quizás en algún momento lo hemos dicho, ¿no? No sé si tú has escuchado este pensamiento. La mejor herencia que puedes dar a tus hijos es la educación. Falso. La mejor herencia que puedes dar a tus hijos es el temor y amor a Dios. La educación es importante, es importante. Y yo dices, no, es que yo quiero que mi hijo estudie en la universidad y todo eso. Y yo he visto padres cristianos que de pronto su énfasis es eso, pero no se preocupan para nada que sus hijos amen y teman al Señor. Estudiar en la universidad, la educación es importante, pero no puede desplazar nuestra función como padres. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Y si son herencia de Jehová, nosotros somos los responsables de justamente infundir en ellos ese amor hacia Dios, ese temor de Dios. También darles educación, también darles alimento, pero sobre todo que ellos crezcan amando a Dios. Otro pensamiento en el mundo, ¿no? Donde dice el dinero lo es todo, ¿no? Porque el dinero todo lo compra. ¿Para el cristiano será así? No. Para el cristiano el dinero es una herramienta, sí. Es importante, sí, pero no lo es todo. Otro pensamiento en el mundo, la salud, dice, es lo más importante. Cierto, la salud es importante, pero sobre todo tu vida espiritual. ¿De qué vale que estés sanito, fitness o gordis, pero sin Dios? O sea, prefiero estar quizás con alguna dolencia, con un aguijón como Pablo, pero dependiendo de Dios, porque más importante que la salud es tu vida espiritual con Dios. Otro pensamiento de este mundo, vive la vida que es una sola, falso. Hemos visto que en Corintios que hay resurrección y que hay una promesa de parte del Señor de vida eterna. Pero dice, vive la vida que es una sola. Esos son pensamientos del mundo que justamente se pueden volver en nuestros ídolos y que son ídolos para muchas personas que no conocen a Dios. Pero como cristianos debemos de cuidarnos de eso. O peca nomás, todos igual pecan, todos son pecadores, ¿no? Peca nomás. ¿El Señor dirá eso en su palabra para el cristiano? No, dice que todos somos pecadores, pero también dice que Cristo ha entregado su vida por nosotros y ahora nos llama a vivir una vida de santidad. Pero pastor, pero si peco, pero no puedo tener ese pensamiento de que todos pecan, entonces peca nomás. Eso es llevarlo al extremo. Ciertamente en algún momento vamos a fallar, pero no es así. Así es que, mis hermanos, cuidémonos de ese tipo de idolatría hoy en día. Quizás no estamos propensos, como el pueblo de Israel, de pronto, a que nos pongan una imagen y de pronto lo estemos rezando, adorando. Quizás ya no, porque estamos en otros tiempos y tenemos otro contexto, otro conocimiento de la palabra de Dios. Pero podemos estar propensos a cualquier otro tipo de idolatría que vende este mundo, que sacia nuestra carne. Y el Señor, como cristianos que somos, nos dice, no hagas alianza con eso, córtalo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú, Señor, a través del estudio del libro de Deuteronomio, vienes exhortándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que se ha conectado, Señor, y con tu Santo Espíritu y mediante tu palabra, Señor, síguenos haciendo entender, Señor, que tú demandas de nosotros vida santa, Señor, que tal como Pablo lo dice en Efesios 4, Señor, que debemos de vivir conforme a la vocación con la que hemos sido llamados, Señor. Tal como Pablo le dice en Efesios 2:10, Señor, que somos hechura tuya, Señor,
creados para buenas obras, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y bendice a tus hijos, Señor. Sabemos que somos salvos por gracia, pero si realmente hemos comprendido tu gracia, debemos de vivir en obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos.